Hola, buenos días hermanos, habla el pastor Lucas González, el pastor de la iglesia Casa de Oración. Estamos junto con mi mujer, la profeta y pastora Gloria de González. Ayer fue una noche llena del Espíritu Santo, como estuvo ministrando la pastora. Fue una bendición enorme, como el Señor tomó su vida para poder entregar una palabra de parte de Dios increíble. Y fue una bendición por lo que el Señor, también por el bautismo, porque hemos podido bautizar a mi hija, a Sofía, pasar por las aguas, que es algo muy importante para nosotros, como discípulos, como cristianos, para que uno se renueve en espíritu y en alma, porque así lo está dispuesto el Señor, por la vida también de mi hijo Joaquín, porque todo sale gracias a sus ideas de oro que el Señor le da día a día. Y fue una noche llena de bendición, del gozo, y sabemos que cuando nosotros hacemos las cosas para Él, solamente no para nosotros, para Él, el Señor lo demuestra día a día por lo que estamos haciendo, y fue una bendición. Por eso yo siempre digo, no hay que darle gracias a Dios, porque el Señor nos da tantas cosas, y a veces nosotros como cristianos, como hijos de Dios, a veces le damos poco. Por eso estamos en el año 2017 de la renovación espiritual. Cuando digo renovación espiritual, digo de que uno como hijo de Dios nos tenemos que renovar todos los días de nuestro día. Aunque vos sepas la palabra de memoria, todos los días nos tenemos que renovar, para que el Señor nos dé discernimiento, revelación, para que el Señor nos dé palabra de Dios sobre todas las cosas. Porque hay que llevar a un pueblo a su palabra, hay que llevar a la gente la palabra de Dios, y que esa palabra de Dios sea específica de parte que venga de nuestro Padre Celestial. Y estamos en el mes enero, que es un mes lleno de bendición, de gozo del Señor, y va a ser una bendición lo que el Señor va a hacer en este mes. Estamos pensando el año, y yo sé que el Señor va a hacer una gran obra en todas las áreas de nuestra vida, sobre todas las cosas. Va a ser una bendición. Yo sé que este mes de enero es el mes del propósito de Dios. El propósito no lo pongo yo, sino lo pone nuestro Padre. El propósito no lo pongo yo, lo pone Dios, llegar a la meta. ¿Pero sé por qué vamos a llegar a la meta? Porque nosotros lo vamos a tomar de la mano, nuestro papá, de Dios sobre todas las cosas. Y nosotros, cuando un hijo de Dios se pone objetivos, yo sé que el Señor va a hacer la obra, porque los objetivos vienen de parte de Dios. Por eso este mes es el mes del propósito de Dios, y voy a estar predicando el día sábado voy a estar predicando sobre el propósito de Dios, sobre nuestras vidas, porque ¿qué queremos ser? Yo me quiero guiar por el Espíritu Santo, yo me quiero guiar por lo que dice la palabra de Dios sobre todas las cosas. Por eso es un camino, yo sé que es un camino largo, pero es un hermoso camino por recorrer. Es un camino que el Señor hace la obra en todo. Por eso este es el mes del propósito de Dios, que va a ser el propósito. A ver, hoy el Señor me da una palabra, ¿no? A veces los objetivos que uno se quiere alcanzar como meta, ¿no? Uno la quiere cumplir. Esto es algo parecido a lo que Dios quiere. Yo quiero que el Señor haga una obra grande. Primero en mí, en mi vida, como pastor. ¿Para qué? Para que el Señor nos siga ministrando. Ante todo, estar en su obediencia. Porque sabemos que la palabra dice que cuando uno está en obediencia, viene la bendición sola. Pero nosotros queremos la bendición de Dios y lo espiritual. Cuando uno pide lo espiritual, el Señor, todos sabemos que viene por añadidura, dice la palabra. Yo me quiero agarrar de eso, de lo que Dios está haciendo en mi vida, y cómo estamos trabajando en casa de oración para el Señor sobre todas las cosas. Y yo sé que este 2017 no solamente el mío, sino de los que me están escuchando, de los hijos de Dios, va a ser un gran año en lo espiritual. Y pidámosles al Señor revelación espiritual sobre todas las cosas. ¿Saben? Cuando nosotros pedimosles al Señor revelación, el Señor te lo va a dar. Muchos piden prioridad, yo también lo pido,
pero primero la revelación espiritual, porque la revelación te la da el Señor. Yo puedo saber la palabra, pero si el Señor no me da esa revelación, ese entendimiento sobre todas las cosas, a veces uno no sabe cómo explicar cada parte de la Biblia, cada versículo, cada capítulo, cada libro que trae la Biblia. Por lo tanto, yo declaro este 2017 lleno de revelación en lo espiritual, en nuestras vidas, en lo que el Señor va a hacer en nosotros, porque sobre todas las cosas, yo siempre digo, el Señor nos ama de una manera tan grande, y a veces nosotros como hijos de Dios le damos tan poco. Nosotros tenemos que empezar a darle más a Él todo lo que a veces uno, lo poco que tenga del Señor, sabemos que el Señor lo va a duplicar y hasta triplicar. ¿Por qué? Porque nosotros queremos la palabra de Dios sobre todas las cosas, queremos su palabra, queremos que todo, yo siempre digo, ¿no? Queremos llegar a la eternidad, al cielo de la eternidad, pero ¿cómo llegamos al cielo de la eternidad? Al Kadán, siendo obedientes a la palabra, siendo obedientes a Dios sobre todas las cosas. ¿Para qué? Para que el Señor nos ministre el día a día de nuestra vida. Y yo me quiero compartir una palabra, ¿no?, que está en Ezequiel. Disculpe la desprolijidad, pero en Ezequiel 26 dice: y vino mi palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, he aquí que lo de la casa de Israel dicen: la visión que es para de aquí a muchos días, para lejanos tiempos profetiza Diles, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: no se tardará más ninguna de mis palabras, sino que la palabra que yo hablé se cumplirá, dice Jehová el Señor. Fíjate lo que estoy diciendo. La promesa que Dios te dio algún día ya está en camino. ¿Por qué? Porque esta es la palabra de Dios. Seamos obedientes a lo que dice Dios, a lo que dice el Señor. Acá te está diciendo claramente: creémosles a Dios lo que va a hacer en tu vida. Créele a Él, solamente a Él, porque Él es el dador alegre. Él te va a dar todo lo que vos necesites. Y esta promesa te aseguro que está en camino. Pero sé que te pide el Señor que caminemos juntos, de la mano. ¿Para qué? Para que Él no te suelte. Hay tantas cosas que están pasando, hay tantas cosas que a mí me pasaron hoy, pero eso es una cosa, yo aprendí una cosa, me pasaron varias cosas hoy, pero ¿sabes una cosa? Yo sé que el enemigo está bajo de mi suela, no tiene autoridad. El único que tiene autoridad sobre mi vida es Dios. Él y nada más que Él. Me pueden decir lo que quiera, que la única autoridad de mi vida la tiene Él, porque yo soy lo que el Señor quiere que sea, no lo que los demás quiere que sea. Yo bendigo a cada uno de los que están ahí mirándome por Facebook, por YouTube, por cada uno de los que están haciendo. Yo bendigo mi vida sobre todas las cosas. Bendigo la vida de cada uno de los que están ahí en ese lugar, en cada rincón del país, de ciudades, de lugares importantes. Yo lo bendigo, declaro un shalom de lo alto, declaro que el Señor va a dar paz, sabiduría, entendimiento de la palabra y revelación. Yo lo bendigo, declaramos un 2017 lleno de la unción del Espíritu Santo sobre todas las cosas. Que Dios lo bendiga y nos estamos viendo si Dios quiere. Shalom, soy el pastor Lucas González de Casa de Oración San Martín.